Cuando traje a mi marido, no tenía ni idea de que 20 años después volvería con una petición que me pondría en una disyuntiva de vida o muerte. La vida siempre sabe cuándo atacar. Y lo hace especialmente bien cuando estás empezando a sentirte seguro. Yo, Anna, pensaba que el pasado permanecía donde pertenecía, en un rincón lejano y oscuro de mi memoria. Pero el destino había decidido otra cosa. Era una tarde cualquiera. Sábado. Sin planes, sin invitados. Solo yo, una copa de vino y un libro que había dejado de lado hacía meses. Los vecinos ya habían apagado las luces. La calle estaba ahogada en el silencio y el único sonido era el crujido apenas audible del viejo sofá bajo mis pies. Me relajé, pensando que esta noche sería tan aburrida como todas las demás últimamente. Y entonces llamaron a la puerta. Sordo, insistente, molesto. Al principio pensé que era la puerta equivocada. Los vecinos suelen hacer sus teatrales visitas confusas. Pero unos segundos después, los golpes se repitieron. Esta vez más fuerte. Dejé el vaso y me dirigí a la puerta, murmurando irritado. ¿Quién está ahí en una noche como esta? Cuando abrí la puerta, me quedé helado. Era él. Víctor. Un hombre que no había visto en 20 años. Había cambiado. Pero no tanto como para no reconocerlo. Profundas arrugas, canas en el pelo. El aspecto de un hombre cansado pero orgulloso. Tenía las manos en los bolsillos y parecía luchar consigo mismo, tratando de encontrar las palabras. Ana, yo. ¿Puedo entrar? Como si nada. Con calma. Como si no nos hubiéramos despedido tras un terrible escándalo, sino ayer con buen sabor de boca. Mi cerebro gritaba. Cierra la puerta. Ciérrala y olvida lo que has visto. Pero el corazón. Mi corazón dio un tic tonto. Y me odié por ello. ¿Qué haces aquí? Exhalé, intentando que no se notara lo mucho que me temblaban las manos. Víctor me miró a los ojos. Y había algo en su mirada que no había visto antes. Fatiga, miedo, inseguridad. Anna, estoy aquí por una razón. Es importante. Es una cuestión de vida o muerte. Esa es una frase que ciertamente no esperaba escuchar. Un asunto de vida o muerte. Víctor, que siempre había pensado solo en sí mismo, declarando de repente algo tan serio. Tienes 2 minutos, dije fríamente, sin moverme de mi asiento. Créeme, no habría venido si se hubiera podido manejar de otra manera. Sé que me odias, y probablemente tengas motivos para ello. Pero, Anna, necesito hablar. Te lo estoy pidiendo. Dejé de hablar. El corazón me latía frenéticamente en el pecho y en mi mente se agolpaban docenas de pensamientos, desde ¿qué querrá? Hasta ¿y si está diciendo la verdad? Muy bien, adelante. Solo recuerda, una mentira y te echo por la puerta. ¿Vale? Asintió, dando un paso dentro. Y a partir de ese momento, las cosas no fueron como había planeado. Víctor se sentó en el viejo sofá, que crujió bajo su peso. Seguía con las manos en los bolsillos, como si temiera quedar en evidencia si hacía un solo gesto en falso. Mi mirada se fijó automáticamente en el pequeño arañazo de sus dedos, manchados de sangre seca. El cansancio de sus ojos me hizo preguntarme qué podía haber hecho aparecer a este hombre después de 20 años. Bueno, escúpelo. Me senté frente a él, con los brazos cruzados sobre el pecho. Mi voz sonaba segura, aunque temblaba por dentro. Él guardó silencio. Parecía estar buscando palabras o intentando reconstruir su historia. No se lo iba a poner fácil. ¿Has venido con una declaración de vida o muerte tan grande? Levanté una ceja con sarcasmo. Espero que no sea otro truco. Su mirada se encontró con la mía y algo parpadeó en sus ojos. Arrepentimiento, quizá, tal vez dolor. Empezaré diciendo, Anna, siento mucho haberte hecho tanto daño entonces. Me reí entre dientes. Una confesión después de 2 décadas. Qué oportuno. ¿Tú lo sientes? Pregunté sin ocultar el sarcasmo. ¿No lo sentías entonces? Suspiró, frotándose el puente de la nariz. Anna, puede que no me creas, pero no he venido aquí a discutir ni a poner excusas. Sé que merezco tu desprecio, pero ahora no es el momento para eso. Así que dime lo que quieres. Hace 20 años,
Nuestras vidas parecían muy diferentes. Víctor era un hombre ambicioso con un encanto que podía ganarse a cualquiera. Sabía cómo hablar para que la gente le creyera. Yo era más joven, más ingenua, y me parecía haber encontrado a un hombre que lo sería todo para mí. Nuestro romance empezó duro. Era el tipo de amor que recuerda a una película. Gestos locos, paseos nocturnos, hablar hasta por la mañana. Sabía convencerme de que todo iría bien, aunque las circunstancias dijeran lo contrario. Pero en la vida real, las bellas promesas no siempre coinciden con la realidad. ¿Recuerdas cuando dijiste que seríamos felices pasara lo que pasara? Entorné los ojos con sarcasmo, recordándole sus palabras. Víctor asintió. Realmente pensaba eso. Y cuando te fuiste a otro viaje de negocios, y volviste 3 semanas después, ¿qué pensaste entonces? Se quedó helado. Ana, fue hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Para ti fue hace mucho tiempo. Pero para mí fue el punto de no retorno. Me puse de pie, sintiendo que la ira subía en mí como una ola. Víctor siempre había sido un hombre al que le gustaba correr riesgos. Invertía en proyectos dudosos, hacía grandes anuncios y luego desaparecía, dejándome a mí las consecuencias. Recuerdo el día en que todo se vino abajo. Necesitaba otra inversión, esta vez en un negocio que, seguro que despegaría. Vendí todo lo que tenía, incluidas unas joyas antiguas que me había dejado mi abuela. Y luego resultó que el negocio no era más que una tapadera. Ni siquiera te das cuenta de lo mucho que me has arruinado la vida, le miré, conteniendo las lágrimas. Volvió a bajar la mirada. Comprendo. No, Víctor, no lo entiendes. Solo quieres que te crea de nuevo. Pero no funcionará. Sé que no me crees, le temblaba la voz. Y no te estoy pidiendo perdón. Solo quiero. Dejó de hablar. ¿Qué quieres que? Le dirigí una mirada gélida. Ayuda. La palabra sonó como un trueno. Recordé cómo, meses después de romper, había intentado rehacer mi vida. Cómo tuve que empezar de nuevo. Alquilar un piso. Encontrar un nuevo trabajo. Aprender a confiar en la gente. Esos 20 años me enseñaron mucho. Resiliencia, autosuficiencia, la capacidad de no mirar atrás. Pero ahora este hombre está aquí de nuevo y, con una sola petición, me ha hecho recordar todo lo que había enterrado con tanta diligencia. Ayuda. ¿Lo dice en serio? Me reí, aunque fue más bien una risa nerviosa. Desapareciste de mi vida, dejándome en la ruina. ¿Y ahora vuelves con una petición? Me doy cuenta de que suena egoísta, admitió. Egoísta. Eso es quedarse corto, Víctor. Ana, su voz se hizo más baja. No se trata solo de mí. La frase me dejó helada. ¿A qué te refieres? Cerró los ojos, como si se preparara para una dura confesión. Se trata de nuestro hijo. Las palabras me derribaron el suelo bajo los pies. Intenté controlarme, pero el corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Mi hijo? Pregunté, sintiendo que se me agarrotaban las entrañas. Víctor, ¿de qué estás hablando? Me miró a los ojos, y en su mirada estaba lo que más temía. Ana, sé que te cuesta creerme, pero no te he mentido. Tenemos un hijo, y tiene problemas. Todo sonaba tan absurdo que por un momento pensé que tal vez estaba soñando. Quizá me quedé dormida en el sofá con una copa de vino y ahora estoy soñando con un drama ridículo. Tenemos un hijo. Repetí despacio, intentando asegurarme de haber entendido bien sus palabras. Víctor asintió. ¿Lo dices en serio? Alcé las cejas, intentando mantener la voz firme. Pero todo me temblaba por dentro. Víctor, estuviste en mi vida hace 20 años. Si tenemos un hijo, ¿serías tan amable de explicarme cómo sucedió si yo ni siquiera lo sé? Es una larga historia. Empezó. Tienes 2 minutos para explicármelo. Su mirada se volvió pesada. Era como si buscara palabras que no avivaran aún más el fuego. Pero yo ya hervía de rabia. Cuando rompimos, me enteré de que estabas embarazada, dijo, apenas audible. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Me levanté bruscamente. Víctor, ¿estás? ¿Me tomas el pelo? ¿Sabías que estaba embarazada? ¿Y qué? Simplemente te fuiste. Pensé que
Que tú mismo tomarías la decisión, evitó mi mirada. Sentí que me invadía una oleada de rabia y dolor. Una elección. Mi voz se hizo más fuerte. Ni siquiera me diste la oportunidad de hablar de ello. Te fuiste, Víctor. Te marchaste. Entonces tuve miedo. Levantó las manos como si se defendiera. No sabía qué hacer. Pensé que decidirías por ti mismo. ¿Decidirme? He perdido al bebé, Víctor. Grité, incapaz de contener mis emociones. Se quedó inmóvil, con la cara pálida. ¿Me oíste? Ya me has oído. He perdido al bebé. Después de que me dejaras, empecé a tener problemas. Desvié la mirada, intentando hacer frente a los recuerdos que me inundaban. Durante 20 años intenté no pensar en aquella pérdida. Lo enterré todo muy dentro, convenciéndome de que la vida había seguido adelante. Tras la marcha de Víctor, me enfrenté a circunstancias difíciles. Los nervios, el estrés, la soledad, todo ello hizo mella en mi salud. El bebé, mi bebé. Ese dolor era como una cicatriz que nunca se cura del todo. Anna, yo. No lo sabía, le tembló la voz. Pensé que. ¿Pensaste? Lo interrumpí, apretando los dientes. Nunca pensaste, Víctor. Lo único que hiciste fue huir en cuanto se puso difícil. Víctor suspiró pesadamente y se pasó una mano por la cara. Parecía a punto de caerse. Escucha, Anna. No he venido aquí para abrir viejas heridas. Sé que tengo la culpa. Sé que lo que hice entonces fue despreciable. Pero ahora no se trata de mí. Entonces, ¿quién? Me crucé de brazos, reacia a aceptar sus excusas. Mischa. Misa. Volví a preguntarle. Sobre nuestro hijo. Aquellas palabras volvieron a derribar el suelo bajo mis pies. Me estás tomando el pelo. Me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Víctor, ¿qué clase de juego es este? No es un juego. Anna. Perdiste un hijo. Pero tuvimos otra oportunidad, habló deprisa, como si temiera que lo interrumpiera. Después de que te fueras, descubrí que teníamos un hijo. ¿Y dónde había estado todo este tiempo? Sonreí con sarcasmo. ¿En tu casa? No exactamente. Lo miré desconcertada. No sabía que existía hasta hace unos años. Fue criado por otra familia. Me reí, pero era una risa amarga y sarcástica. Víctor, esto se está volviendo absurdo. ¿Intentas decirme que tenemos un hijo que ni siquiera conocías? Sí, asintió con gravedad. Y ahora, 20 años después, ¿me vienes con esta información? ¿Por qué? Guardó silencio, pero sus ojos hablaron más que las palabras. Porque necesita ayuda. Anna. Está enfermo. Esas palabras me silenciaron. ¿Cómo? Tiene graves problemas de salud. Y yo sola no puedo ayudarle. Le miré fijamente a la cara, intentando averiguar si mentía o decía la verdad. Víctor podría haber sido cualquier cosa. Pero ahora mismo sus ojos eran sinceros. ¿Qué te hace pensar que voy a ayudarte? Pregunté en voz baja. Porque eres su madre, respondió. Y había una súplica sincera en su voz. Aquella frase volvió a destrozarme. Madre. Podría ser madre de un niño al que nunca había visto. A quien nunca había tenido en mis brazos. No sabía qué decir. El silencio llenó la habitación como una niebla espesa. Miré fijamente a Víctor, sin dar crédito a lo que oía. Sus palabras sonaban absurdas y aterradoras al mismo tiempo. «Madre». Volví a preguntarle, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. «Víctor, ¿te das cuenta de lo ridículo que es esto? Soy la madre de un niño que ni siquiera sabía que tenía». Sé cómo suena, su voz era tranquila, pero había acero en ella. «Pero es verdad. Es verdad». Me reí sarcásticamente, aunque se me llenaban los ojos de lágrimas. Después de 20 años de silencio, de repente me vienes con esta verdad. ¿Qué será lo próximo, Víctor? ¿Dirás que también perdimos un lingote de oro en alguna parte? No reaccionó a mi sarcasmo. En cambio, su mirada permaneció tranquila pero intensa. Anna, no vine aquí a discutir. Vine a pedir ayuda. ¿Ayuda? Repetí, sintiendo que la ira me subía al pecho. ¿Crees que debo ayudarte? Después de todo lo que has hecho. Asintió, como si fuera obvio.
Porque no se trata de mí. Se trata de él. Explícate. Volví a sentarme en el sofá, intentando mantener la calma. Quiero oírlo todo. Desde el principio. Víctor se ajustó el cuello de su desgastada chaqueta como si fuera a confesarse. Cuando rompimos, realmente no sabía nada. Me fui, intentando construir una nueva vida. Pero, se quedó callado, buscando palabras. ¿Pero qué? Le metí prisa. Unos años más tarde, me enteré por alguien. Una mujer con la que salía, que podríamos haber tenido un hijo juntos. Pudimos. Me tembló la voz. Dijo que te había visto en el hospital, sus ojos buscaron los míos, pero desvié la mirada. Dijo que había oído que esperabas un bebé. Aquellas palabras me hicieron recordar aquella vez. Cómo fui a ese mismo hospital. Cómo me senté en un largo y frío pasillo, contemplando mi vida después de perder a mi bebé. Pero nunca se lo conté a nadie. Entonces, hice un esfuerzo para no gritar. Simplemente la creíste. Asintió con la cabeza. Al principio, no. Pero después de unos años, encontré pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Pregunté, sintiendo que la ira se mezclaba con la curiosidad. Historiales médicos, dijo en voz baja. Aquellas palabras me cayeron como un rayo. ¿Buscabas historiales médicos? Víctor, ¿te has vuelto loco? Quería saberlo. Anna, quería saber qué pasó. ¿Y qué averiguaste? Le miré con desprecio. Que teníamos un hijo, dijo, como si eso lo explicara todo. Y que lo habían colocado en una casa de acogida. Me quedé helada. ¿Cómo? Deberían habértelo dicho. Los médicos o alguien. Pero, me di cuenta de que ni siquiera lo sabías. El corazón me latía tan fuerte que no podía seguir sentada. Me levanté y empecé a dar vueltas por la habitación. ¿Me estás diciendo que he tenido un bebé y ni siquiera lo sabía? Le lancé una mirada incrédula. Asintió con la cabeza. Sé cómo suena, Anna. Pero lo encontré. A nuestro hijo. A nuestro hijo. Intervine sarcásticamente. Víctor, ¿de verdad crees que después de todo lo que has dicho voy a creerte? Sabía que sería difícil, se puso en pie, dirigiéndose hacia mí. Pero no tenemos tiempo. Aquella frase me hizo detenerme. No tenemos tiempo. Me volví hacia él. ¿Por qué? Está enfermo. Le tembló la voz. ¿Qué? Sentí que el suelo se me escurría bajo los pies. Tiene una enfermedad rara. Necesita un trasplante de médula ósea. Lo miré fijamente, intentando averiguar si estaba bromeando o no. ¿Estás diciendo que debería? ¿Qué? ¿Ser donante? No lo sé. Pero tenemos una oportunidad de salvarlo. Si acepta hacerse la prueba. Esas palabras sonaron como un juicio. ¿Te das cuenta de que me pides que te crea? Di un paso hacia él, sintiendo que la ira volvía a subir. Después de todo lo que has hecho. Lo comprendo, respondió en voz baja. Pero ahora no se trata de nosotros, Anna. Se trata de él. Me hundí en el sofá, sintiendo que me invadía una oleada de emoción. ¿Por qué has venido ahora? Lo miré, sin ocultar mi resentimiento. Porque llevaba mucho tiempo buscándole, respondió Víctor. Y cuando lo encontré, descubrí que estaba enfermo. Me tapé la cara con las manos, sin saber qué decir. Ana se sentó a mi lado. Sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero te lo suplico. Su voz sonaba sincera, y en ella estaba todo el dolor que no quería ver. Levanté la cabeza y lo miré. De acuerdo, dije finalmente. Te escucharé hasta el final. Pero si descubro que es otra mentira, Víctor, te vas a arrepentir de haber venido aquí. Asintió, y había un destello de gratitud en sus ojos. Víctor se sentó en el sofá, como si el peso de años de errores vividos se hubiera hecho aún más pesado. Lo miré fijamente y no pude decidir si me molestaba más su tranquilidad o su insolencia. Parecía un hombre que había pasado por un infierno, pero no iba a dejar que se fuera así como así. Si quería que le creyera, tendría que contarlo todo. Hasta la última migaja. Adelante, dije, apoyándome en el brazo de la silla. Y no te atrevas a ocultar ni un solo detalle. Suspiró, como si fuera la última bocanada de aire antes de saltar a la vorágine. Después de romper,
Sinceramente no sabía a dónde ir. Empezó. Te perdí a ti. Perdí mi trabajo. Perdí la fe en mí mismo. Sonreí. ¿Perdiste la fe? ¿Perdiste la conciencia entonces? Ignoró mi puya y continuó. Me fui porque era débil. Siempre fuiste más fuerte que yo, Anna. Me di cuenta de que no te merecía. No me halagues. Cuéntame lo que pasó después. Apartó la mirada, como si recordara los acontecimientos de 20 años atrás. Conocí a una mujer. Se llamaba Marina. Era enfermera y trabajaba en un hospital. Empezamos a salir. Me puse tenso. ¿Podría esta parte de la historia ser más desagradable? Un día me dijo que te había visto en el hospital. Parecías deprimido, le tembló la voz. Dijo que podrías estar esperando un bebé. Sentí que la ira empezaba a subir de nuevo. Y decidiste no acudir a mí. Tenía miedo. Entonces no era nada. Pensé que te iría mejor sin mí. Ah, sí. Me reí amargamente. Víctor, no tienes ni idea de lo que he pasado. Recordé cómo todo se vino abajo después de que se fuera. La pérdida del bebé, la soledad, los días en que ni siquiera tenía dinero para comer. Pero lo superé. Sobreviví. No tienes ni idea de lo que es recoger los pedazos de tu vida. Le dije. Mientras tanto, ¿estabas construyendo tu nueva vida? Lo intenté, Anna. Pero Marina no era la persona que decía ser. Apartó la mirada. ¿Y qué hiciste? Me marché. Volví a quedarme sola. Puse los ojos en blanco. Víctor y la soledad suena como su guión constante. ¿Cómo conociste a nuestro hijo? Hace unos años, conocí a un hombre que trabajaba en servicios infantiles. Nos pusimos a hablar casualmente y mencionó que había presenciado un caso difícil en el hospital hacía años. ¿Un caso? Sí. Hablaba de un niño que había sido dado en adopción. Empecé a hacer preguntas. Mi corazón se hundió. ¿Y descubriste que era nuestro hijo? Sí. Asintió. Pasé meses verificando la información. Al principio no me lo creía. Pensé que era un error. Pero luego, todo empezó a encajar. Cerré los ojos, sintiendo que el mundo a mi alrededor se ponía patas arriba. ¿Dónde estuvo todo este tiempo? Fue adoptado por una familia. Vivían muy lejos de aquí. ¿Los encontraste? Los encontré. ¿Y qué pasó? ¿Irrumpiste y dijiste que eras su padre? Negó con la cabeza. Quería hacerlo. Pero me di cuenta de que podía arruinarlo todo. En lugar de eso, me puse en contacto con un abogado. No me lo podía creer. ¿Un abogado? Víctor, estás loco. No podía simplemente aparecer en su puerta. Tenía que asegurarme de que tenía derecho a verle. ¿Y qué? ¿Lo conseguiste? Sí, después de unos años. Me congelé. ¿Lo viste? Sí, su voz temblaba. Se me apretó el corazón. ¿Cómo era? Era inteligente, amable, fuerte. Como tú, Víctor, sonrió. Pero era una sonrisa amarga. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo. Miedo. Sacudí la cabeza. ¿Y ahora? Ahora no puedo esperar más. Anna. Está enfermo. Y no puedo salvarlo sola. Esas palabras sonaron como una sentencia. ¿Qué necesita? Necesita un trasplante de médula ósea. Sus posibilidades de encontrar un donante son mínimas. Pero tenemos una oportunidad. ¿Una oportunidad? Usted podría ser su donante. Me congelé. ¿Quieres qué? Sí, asintió Víctor. Podría salvarle la vida. No sabía qué decir. Víctor me miró esperanzado y una tormenta se desató en mi interior. No puedo decidir esto ahora. Comprendo. Se calló, dejándome a solas con mis pensamientos. Cuando Víctor dejó de hablar, la sala se sumió en un silencio tan tenso que era como cortar el aire con un cuchillo. Me sentía como al borde de un precipicio. Un paso adelante y podría ver la verdad detrás de la historia. Pero si daba un paso atrás, podría huir de todo lo que había intentado olvidar. Necesito pensar, dije finalmente. Sin mirarle. Víctor se levantó, tambaleándose ligeramente, como si lo que le había dicho le hubiera quitado las últimas fuerzas. Lo entiendo, dijo en voz baja. Tienes derecho a hacerlo. Derecho. Sonreí con amargura.
Me quitaste todos mis derechos hace 20 años. Bajó la cabeza, pero no dijo nada. No sé si puedo confiar en ti. Y, sinceramente, no sé si quiero, continué, sintiendo la amargura en mi corazón con cada frase. Solo te pido que lo pienses, dijo, mirándome directamente a los ojos. Cuando Víctor se marchó, me quedé sola, rodeada por el caos de mis pensamientos. ¿Cómo había podido aparecer después de tanto tiempo con una declaración tan impactante? ¿Cómo era posible que tuviéramos un hijo al que nunca había conocido? Intenté volver a los días en que todo se desmoronaba. Los recuerdos me invadieron. Víctor era diferente entonces. Me enamoré de él por su carisma, su confianza y su capacidad para hacer reír incluso en las situaciones más difíciles. Pero esa confianza se convirtió en debilidad cuando la vida le exigió más. Le recuerdo marchándose. Su rostro era adusto y sus palabras afiladas. «Lo harás bien sin mí», dijo entonces. «Me irá bien». Lo hice. Pero ¿a qué precio? Ahora, sentada en el silencio de mi piso, me di cuenta de que se habían reabierto viejas heridas que creía curadas desde hacía tiempo. ¿Qué voy a hacer?, me dije en voz baja. No obtuve respuesta. Al día siguiente me levanté temprano. Me lavé la cara y me miré en el espejo. Era como si mi reflejo me preguntara: ¿puedes arriesgarte de nuevo? ¿Estás dispuesta a volver a confiar en alguien que una vez te traicionó? Cogí el teléfono, pero mis dedos se congelaron sobre la pantalla. El número de Víctor estaba escrito, pero no podía pulsar llamar. Tenía que pensarlo todo antes. Por la noche, llamé a mi amiga Elena. Era una de las pocas personas que me había apoyado en los momentos más difíciles. «Hola», le dije cuando contestó. «Necesito hablar». Claro, su voz era amable y suave. «¿Qué te pasa?». Le conté todo. Sobre Víctor. Sobre su historia. Sobre su hijo. «¿Le crees?», me preguntó cuando terminé. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Anna, esto es demasiado serio para tomar una decisión basada en la emoción. Quizá deberíamos comprobar su palabra». «¿Comprobar?». «Sí. Pedir identificaciones. Averigua más. Si está diciendo la verdad, lo sentirás». Esas palabras se me quedaron grabadas en la cabeza. Pasé otra noche pensando en ello. Al día siguiente, me armé de valor y llamé a Víctor. «Diga». Su voz sonaba ahogada, como si no hubiera esperado mi llamada. «Víctor», respiré hondo. «Si quieres que te ayude, necesito ver las pruebas». Una hora más tarde, estaba en mi puerta con una carpeta de documentos. «He reunido lo que he podido», dijo, tendiéndomela. Cogí la carpeta y cerré la puerta sin decir palabra. Leí durante toda la noche. Historiales médicos, papeles de los servicios sociales, fotografías. Todo apuntaba a una cosa. Víctor decía la verdad. Misa. Mi hijo. En una de las fotos, vi su cara. Parecía tan fuerte, tan amable. Mi corazón se estremeció. «Es verdad», susurré. Al día siguiente llamé a Víctor. «Estoy de acuerdo», le dije. Guardó silencio durante un largo rato y luego exhaló. «Gracias, Anna. Sabía que esta decisión lo cambiaría todo». Víctor vino a recogerme 2 días después. Durante todo ese intervalo, intenté ordenar mis pensamientos, pero la sensación de estar saltando por un precipicio nunca me abandonó. «¿Estás lista?», preguntó, de pie en el umbral de la puerta. Asentí, aunque no estaba segura. Condujimos en silencio. El coche era viejo, con asientos destartalados, y olía a algo mezclado: gasolina, tabaco y recuerdos. Víctor seguía mirando la carretera, y yo seguía mirándole a él, estudiando el rostro que una vez había conocido tan bien. «No me lo has contado todo, ¿verdad?». Rompí el silencio. Se quedó inmóvil durante una fracción de segundo, pero enseguida recuperó su expresión neutra. «¿A qué te refieres?». «Víctor, te conozco. Siempre hay algo que no me cuentas. Quiero saberlo todo». Suspiró pesadamente, sin apartar los ojos de la carretera. «Cuando lleguemos, lo entenderás». «Quiero entenderlo ahora», dije tajante. «Me has metido en esto. ¿Y ahora crees que puedes dejarme solo trozos de verdad?». Se quedó callado, como si luchara consigo mismo.
Nos detuvimos frente a una pequeña clínica a las afueras de la ciudad. Víctor señaló el edificio. Ahí es donde está ahora. Me quedé inmóvil, mirando el edificio. Su voz resonó en mi cabeza. Se trata de él. Sobre nuestro hijo. Respiré hondo, intentando controlar mis emociones. Anna, Víctor me puso la mano en el hombro. ¿Seguro que estás preparada? No respondí con sinceridad. Pero tengo que hacerlo. Entramos. En la recepción nos recibió una mujer de mediana edad con cara cansada pero amable. «¿Víctor Sergeyevich?», preguntó ella, y él asintió. «Esta es Anna», añadió, presentándome. La mujer me miró con una leve sonrisa. «Me alegro de que hayas venido». Sus palabras sonaron cálidas, pero me hicieron sentir aún más presionada. Nos llevaron a una habitación pequeña. El aire olía a antiséptico y las paredes blancas apretaban con su indiferencia. Cuando se abrió la puerta, le vi. Misa estaba sentado en la cama, leyendo un libro. Tenía la cara pálida, pero sus ojos brillaban de inteligencia y calma. Nos miró y sonrió. «¿Es ella?», preguntó a Víctor. Se me encogió el corazón. «Sí», respondió Víctor. «Es tu madre». Me quedé inmóvil, sin saber qué decir. Las palabras se me atascaban en la garganta. «Hola», dijo tendiéndome la mano. Di un paso adelante. Le cogí la mano y sentí que todo en mi interior daba un vuelco. «Hola», exhalé, intentando que no me temblara la voz. Empezamos a hablar. Misa no era nada de lo que había imaginado. Era inteligente, amable, tranquilo. Hablamos de los libros que le gustaban, de su interés por la música y de sus sueños. Pero entonces la conversación se volvió pesada. Víctor dijo que yo podía ayudar. Empecé. Misa asintió. «Sí. Tengo una enfermedad rara. Necesito un donante de médula ósea». Su voz era firme, sin quejas ni súplicas. «¿Estás listo para hacerte las pruebas?», preguntó. Asentí con la cabeza. «Por supuesto». Más tarde, Víctor y yo salimos al pasillo. Quería hacerle 1000 preguntas, pero no tuve tiempo de empezar. «Anna, hay algo más que debes saber», me dijo. «¿Qué más?». Me quedé inmóvil, esperando el siguiente golpe. Víctor suspiró, evitando mi mirada. «Misa sabe lo nuestro, pero no sabe toda la verdad». «¿Toda la verdad?», pregunté. «Cree que lo abandonaste», dijo Víctor en voz baja. Las palabras me golpearon como un trueno. «¿Qué?». Intenté explicarle, pero llevaba demasiado tiempo creyéndose esa versión. «¿Tú dejaste que lo creyera?». Me tembló la voz. No supe decir otra cosa, se excusó. Sentí que me invadía la rabia. «Víctor, no solo me arruinaste la vida. Dejaste que nuestro hijo pensara que lo había abandonado». Permaneció en silencio, mirando al suelo. Me di la vuelta y me dirigí a la salida. Víctor me alcanzó. «Anna, por favor, escúchame. Ya lo he oído todo. Es suficiente, Víctor. Esto no es por mí. Es por él». Me detuve, respirando con dificultad. «¿Quieres que lo ayude?». «De acuerdo. Pero después de eso, tú y yo hemos terminado. Para siempre». Asintió, dándose cuenta de que no podía esperar más. Sabía que mi decisión era la correcta, pero en mi interior seguía habiendo miles de preguntas. Y una de ellas no dejaba de acosarme. ¿Sería capaz de explicarle la verdad a Mischa? Al día siguiente, hice las pruebas. Todo estaba borroso. Las enfermeras me explicaban lo que había que hacer. Víctor estaba sentado en algún rincón, sin interferir, y yo sentía que mis pensamientos iban de uno a otro. «¿Cree que le he abandonado?». Resonaba la frase en mi cabeza. Por la noche llegaron los resultados. Resultó que, efectivamente, era compatible como donante. Es increíble cómo la naturaleza sabe elegir esas compatibilidades, pensé, pero en mi interior no había alivio. Víctor se me acercó en cuanto salí de la consulta. «¿Quieres venir?», preguntó esperanzado. «Sí», respondí brevemente, intentando no mirarle. «Gracias, Anna», dijo en voz baja, pero parecía realmente agradecido. «Gracias a ti», dije con frialdad. Se quedó callado, dándose cuenta de que no estaba preparada para hablar. Al día siguiente me llamaron de nuevo a la clínica.
Los preparativos para la intervención eran rutinarios, pero cada paso era como un pequeño paso hacia lo desconocido. Misa estaba sentado en la sala cuando entré. Me sonrió como si nos conociéramos desde hacía mucho tiempo. «Me alegro de que hayas venido», dijo. Yo también, respondí, intentando que mi voz sonara segura. «Sobre tu infancia. Y de mí». Empecé a contarle todo lo que sabía. Sobre cómo perdí a mi bebé. Cómo Víctor desapareció de mi vida. De cómo más tarde me dijo que teníamos un hijo. Misa me escuchó atentamente, sin interrumpirme. Cuando terminé, se hizo el silencio en la habitación. «¿Así que no fuiste tú quien me dejó?», preguntó por fin. No respondí, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. «Ni siquiera sabía que existías». «Pero, ¿por qué dijo eso?». Su voz era tranquila, pero había rabia en ella. «No lo sé», admití con sinceridad. Misa guardó silencio durante largo rato, digiriendo lo que había dicho. Luego me miró y dijo en voz baja: «Gracias por decírmelo». Aquellas palabras me hicieron sentir un poco más ligera. Después de la intervención, Víctor intentó hablarme de nuevo. «¿Se lo has dicho?», me preguntó. «Sí», respondí. «¿Qué ha dicho?». «Se merece la verdad, Víctor. No tus historias». Se calló, dándose cuenta de que no quería seguir discutiendo. Misa tuvo un trasplante exitoso. Los médicos estaban satisfechos con los resultados, y tenía una oportunidad de recuperarse. Pero era solo el principio. Decidí quedarme a su lado para recuperar los años perdidos. Cuando estaba a punto de irme a casa después de otro día en la clínica, Misa me dijo de repente: «No debes culparte, mamá». Me quedé helada al oír esa palabra. ¿Me has llamado mamá? Lo eres, ¿verdad? Las lágrimas brotaron de mis ojos y no pude evitarlo. Lo abracé, sintiendo que algo dentro de mí por fin se completaba. Víctor estaba en el pasillo, observándonos desde lejos. Cuando me acerqué a él para despedirme, me dijo: «Gracias por darle lo que yo no pude darle». Le miré y, por primera vez en días, no había rabia en mi voz. «Ahora es su vida, Víctor. Ni la tuya ni la mía. Deja que la viva como quiera». Asintió y ahí terminó nuestra despedida. Sabía que nuestra historia con Víctor había llegado a su fin, pero con Misa no había hecho más que empezar. Habían pasado unas semanas desde la intervención. Misa se recuperaba lenta pero inexorablemente. Los médicos decían que las probabilidades de éxito eran altas, pero siempre quedaba una pequeña duda. Este miedo vivía en mí todos los días, como un ruido de fondo que no se podía apagar. Pasaba casi todo el tiempo en la clínica. Víctor también venía a veces, pero manteníamos las distancias. Nuestras conversaciones se volvieron breves, casi formales. Quizá porque quedaba demasiado dolor entre nosotros, o quizá porque ambos sabíamos que no había vuelta atrás. Una noche, sentada junto a la cama de Misa, noté que me miraba con una leve sonrisa. «¿En qué estás pensando?», le pregunté. «En lo rápido que han cambiado las cosas», respondió. «¿A qué te refieres?». «Hace un par de meses pensaba que no tenía a nadie. Y ahora estás aquí». Las palabras me golpearon en el corazón. «Siempre te he tenido a ti, Misa», dije en voz baja. «Solo que no lo supe durante mucho tiempo». Asintió pensativo, y luego añadió: «A veces siento que todo es un sueño. Como si estuviera a punto de despertarme y nada de esto estuviera ocurriendo». «No es un sueño», le aseguré, cogiéndole la mano. «No voy a ir a ninguna parte». Unos días después, Víctor volvió a la clínica. Parecía agotado, como si cargara con un peso invisible. Sabía que intentaba enmendarse, pero sus intentos parecían tardíos. «¿Cómo se encuentra?», preguntó, de pie en la puerta. «Mejor», respondí, sin apartar los ojos de Misa, que dormía. Víctor entró. Se sentó en la silla frente a mí y guardó silencio durante largo rato. «¿Sabes? Creía que nunca sería capaz de decir esto», comenzó por fin. «Pero tenías razón». «¿Sobre qué?». «Sobre que yo había arruinado todo lo que teníamos». Le miré, esperando a que continuara. «Me he pasado toda la vida huyendo. De los problemas, de la responsabilidad, de ti. Pensé que si me alejaba lo suficiente, podría empezar de nuevo.
Pero ahora me doy cuenta de que no se puede huir del pasado. No te respondí. Quizá porque ya no sabía qué decir, o quizá porque no quería malgastar más energía con él. Tomaste la decisión correcta cuando acudiste a mí, dije finalmente. Pero eso no compensa todo lo demás. Lo sé, su voz era tranquila, casi un susurro. Los dos nos dimos cuenta de que nuestros caminos se habían separado. Víctor había venido a corregir un error, pero eso no significaba que yo tuviera que perdonarle. Cuando Misa salió de la clínica, decidimos empezar de nuevo. Le ofrecí que se quedara conmigo hasta que se recuperara del todo, y aceptó. Era como dar un paso hacia lo desconocido, pero los dos estábamos preparados. Víctor nos acompañó hasta el coche. Cuando estábamos a punto de irnos, de repente se acercó a Misa y le dijo: «Sé que nunca tuve la oportunidad de ser tu padre, pero espero que algún día puedas perdonarme». Misa le miró atentamente y luego contestó: «No te guardo rencor. Solo, dame tiempo». Aquellas palabras dejaron helado a Víctor. Asintió, pero pude ver que algo en su interior se había roto. El camino a casa fue tranquilo. Misa miraba por la ventanilla y yo intentaba ordenar mis pensamientos. Los dos nos dimos cuenta de que aún quedaban muchos retos por delante, pero ahora era nuestra oportunidad de arreglar lo que pudiéramos. Unos días después, recibí un correo electrónico de Víctor. Me escribió que había decidido dejar la ciudad para empezar una nueva vida. Había muchas disculpas en la carta, muchas promesas de cambiar, pero yo sabía que ese era su camino, no el mío. Leí la carta hasta el final, la doblé y la guardé en un cajón. Ahora, sentada en la cocina con una taza de té, miré a Misa, que estaba leyendo un libro. Su presencia se convirtió en un nuevo apoyo, un nuevo propósito para mí. «¿En qué estás pensando?», preguntó al notar mi mirada. «En lo extraña que es la vida», respondí. «A veces parece que todo está perdido, y luego te da una segunda oportunidad». Misa sonrió. «No me perdiste. Solo tardaste en encontrarme». Aquellas palabras fueron un verdadero perdón para mí. El final de esta historia no fue ideal. Yo aún no podía olvidar del todo mi resentimiento hacia Víctor, y Misa seguía luchando por su salud. Pero ahora teníamos la oportunidad de seguir adelante. Y las preguntas sin respuesta me recordaron que la vida nunca es fácil, pero que siempre merece la pena luchar por ella.